¿Qué tal? Bueno, siguiendo con el análisis del perfil del candidato aspirante a ministro del nuevo Poder Judicial, César Gutiérrez Priego, al menos ya puedo decir con total y absoluta contundencia, yo no votaré por Gutipri, yo no votaré por César Gutiérrez Priego. Tengo una claridad y una decisión definitiva al respecto. Y que bueno, simplemente ahora, porque esto no es en absoluto nada personal con el abogado, no lo conozco, no tengo el gusto o el disgusto de conocerlo, simplemente creo que es una responsabilidad ciudadana hablar de esto porque al final esta era la idea, ¿no? Al final la idea de todo este proceso finalmente pues era volver a incentivar el debate, o más bien por primera vez incentivar el debate. Y pues de eso creo que no tendrían por qué llegar a quejarse, ¿no? Los que están conteniendo, los que están siendo aspirantes al nuevo Poder Judicial, que se les estén realizando críticas, más aún si estas críticas están fundamentadas, están sustentadas y terminan siendo finalmente críticas constructivas. Yo no veo por qué la queja o la molestia, sabiendo que el proceso de eso iba, ¿no? Finalmente necesitamos evaluar los perfiles, los candidatos, sus trayectorias académicas, profesionales, su congruencia, pues porque al final no están aspirando cualquier cosa. Este señor, Cutipri, pues está aspirando nada más y nada menos que a ser ministro de México. Y no es una cosa menor. Y me llama la atención también un poco por qué se lanzó a primeras a ser ministro y no, por ejemplo, a juez o... En fin, no es poca cosa lo que está tratando de aspirar Gutiérrez Priego, así que me parece que es totalmente válido realizar los debidos cuestionamientos. Voy a empezar con dos entrevistas en esta ocasión y esta va a ser la conclusión, digamos, mi conclusión sobre el perfil de Gutiérrez Priego, perdón, al que finalmente insisto, pues digamos que mi conclusión está ya decidida y es no votar por Gutiérrez Priego, pero aquí digamos que voy a presentar la última argumentación al respecto, en dado caso de que a cualquier otra persona o ciudadano mexicano le pueda llegar a ser útil. Voy a empezar con algo que resultó polémico. Eh, Creo yo que es uno de los cuestionamientos, así como el de Julio Astillero, uno de los cuestionamientos más contundentes y creo yo bien argumentados que además de Astillero hizo el otro periodista, director de Rompeviento TV, Ernesto Ledesma, y que por supuesto no le cayó en gracia a Gutiérrez Priego. Finalmente vamos a decir que por ahí también se pudo llegar a tergiversar, ¿no? Que porque el propio Gutiérrez Priego con este modus operandi que tiene de sesgar, de ser falaz y de tergiversar muchas veces los discursos, incluso sus propios discursos, porque a veces se contradice, y si le pones atención a sus discursos vas a encontrar innumerables contradicciones en sus propios discursos. O sea, son de estas figuras que puedes hacer un Gutiérrez Priego contra Gutiérrez Priego, ¿no? Porque en un momento dice una cosa y en otro momento dice otra. Pero este Gutiérrez Priego dijo básicamente o quiso simplificar la argumentación de Ernesto Ledesma diciendo que Ledesma casi casi estaba diciendo, y lo escucharán ustedes mismos, de parte de Priego, César Gutiérrez decía que Ledesma casi casi insinuó que era preferible tener a Norma Piña y que si por él fuera, pues es mejor votar por Norma Piña que por César Gutiérrez Priego. Y al final, pues en esencia, tal vez lo redujo y simplificó de manera absurda, pero al final hay una cierta lógica en la argumentación cuando ya entiendes y ves, por ejemplo, el contenido directamente presentado por Ernesto Ledesma, donde justamente critica y argumenta en contra de César Gutiérrez Priego, donde al final, pues Ledesma no dijo precisamente que siguiera Norma Piña, ni tampoco Ernesto Ledesma estuvo defendiendo a Norma Piña como quiere insinuar César Gutiérrez Priego simplemente dijo que básicamente de qué sirve que se vaya Norma Piña si al final llegan sujetos igual de nefastos o siniestros como César Gutiérrez Priego.
Así que hay que tener cuidado en los discursos, porque muchas veces por ahí, desde ahí, te quieren engañar, quieren sesgar y quieren tergiversar. Así que vamos a empezar no por la entrevista de Ledesma, sino por la entrevista que le realizó el youtuber Poncho Gutiérrez a César Gutiérrez Priego. Y bueno, aquí vamos a terminar de confirmar, ¿no?, la cantidad de incongruencias, contradicciones e inconsistencias de Gutipri, de César Gutiérrez Priego. Empecemos. Iré poniendo los audios porque creo que es lo más sencillo. Procurador General de la República, Raúl Cervantes, sobrino de Enrique Cervantes Aguirre. Y para todos los progres buena ondita de la izquierda, que tanto se dan golpes de pecho en cuanto a la desaparición forzada de los años 70 y... Quiero que pongan mucha atención a veces creo ya detecto también cierta indolencia hasta en su discurso. Ahora voy a analizar brevemente su discurso terminando este pequeño fragmento, pero quiero que noten que al final estamos escuchando en este momento a un aspirante a ministro. Insisto, no es cosa menor. Escúchenlo. Que fue Procuradora General de la República, que está ligada a todo este tema. ¿Cómo iba a presentar yo los audios? Posterior, que además seguían sin estar en mi poder. Posterior a eso, termina ese sexenio y llega el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Y quién crees que fue Procurador General de la República? Raúl Cervantes, sobrino de Enrique Cervantes Aguirre. Y para todos los progres buena ondita de la izquierda, que tanto se dan golpes de pecho en cuanto a la desaparición forzada de los años 70 y el respeto a los derechos humanos, la misma comisión de búsqueda. Voy a pararlo ahí. Ya ustedes pueden ver directo de la fuente la entrevista completa de todo lo que esté presentando acá. Aquí simplemente es un tema de análisis. A lo que voy, y cabe decir que ahora, porque parece que es una de las frases más recurrentes que utiliza para todos sus detractores, incluidos los de la izquierda, porque todo aquel de la izquierda que lo critique o lo cuestione, él en automático lo mete al costal de lo que él denomina la izquierda buena ondita, ¿no? Que nos explique desde su concepción qué es la izquierda buena ondita, qué es la izquierda mala ondita, ¿no? Porque parece ser, insisto, que cualquiera que lo critique de la izquierda, pues va a empezar a etiquetarlo de buena ondita y puede que ni seamos tan buena ondita realmente como él cree. Así que empecemos a analizar así a grandes rasgos el discurso de Gutipri, porque al final, y esto me llama la atención ahorita que escucharán, porque lo repite muchas veces esto de izquierda buena ondita, él dice que él respeta a aquel que no lo apoye y que él básicamente no critica a nadie y que no insulta a nadie, pero al final se contradice porque sí, denosta a aquellos que lo cuestionan, porque sí critica también a aquellos que lo cuestionan, o sea, no acepta la crítica por más válida que sea. Al final los cuestionamientos que yo he escuchado que se le realizan, incluidos probablemente el que él denomina la izquierda radical, ya no la buena ondita, sino la izquierda radical que él cree que es la de Julio Astillero o la de Ernesto Ledesma, que creo que fueron dos de los mejores cuestionamientos que se le hicieron, pues al final nada le gusta y nada le parece, porque todo cuestionamiento hacia él lo invalida. Imagínate que este es un candidato a ministro, que apenas está aspirando a ser ministro, y que de inicio no está aceptando la más mínima crítica. ¡Qué peligro cuando ya sea ministro! Y lo peor, porque creo que eso es lo peor, es que sí terminará siendo ministro porque tiene una oleada enorme de borregada que creo que se fue con la finta y que cayeron en la trampa de la farsa de César Gutiérrez Priego, de la farsa que representa César Gutiérrez Priego, y que no se tomaron la más mínima molestia de realmente entender el origen, que no es nada menor, de César Gutiérrez Priego. Él prácticamente todo su discurso lo monta en un victimismo de que él fue hijo de un padre acusado que fue Jesús Gutiérrez Rebollo, que no es una blanca paloma, por más que haya personas que quieran caer en ese extremo y en ese absurdo de pensar que un general de aquella época era una blanca paloma. Hay quien se quiere dejar engañar. Bueno, no podemos creerle por completo y a ciegas lo que quiera venir a defender el hijo
César Gutiérrez Priego, de ese padre, Jesús Gutiérrez Cebolló. Es que es así de simple. En esas épocas todo era oscurantismo, impunidad y corrupción. De todos los actores. Ahí es muy difícil que haya alguien que tenga limpias las manos. Así que él se vende y se monta en este discurso, en esta narrativa que creó él mismo para sí mismo, del victimismo, y no menosprecio que tal vez sea cierto, que tal vez esta cuestión que él dice que los torturaron. A ver, pues sí, es que en esos tiempos, desafortunadamente, pues esas eran las prácticas comunes, ¿no? Pero tampoco le doy por válido que simplemente por haber pasado por eso, él sea el indicado y el elegido para hoy ser ministro de México. O sea, él ocupa ciertas falacias argumentativas recurrentes, y para allá voy, muy comunes, que generalmente confunden, desafortunadamente, pues al público en general, que no alcanza ni siquiera a detectar las falacias, los engaños y las trampas argumentativas que suele utilizar de manera recurrente el abogado César Gutiérrez Priego. Él hace asociaciones generalmente falsas comparaciones, falsas equivalencias, y bueno, en un momento voy justamente a analizar eso que no me parece menor, que es el tema de su argumentación. Generalmente, y esto es claro, más para un candidato que aspira a ser ministro, más para aquellos que aspiran a ser juez, hay que entender que una mala argumentación puede llegar a revelar un mal juicio. Y me refiero al mal juicio que puedan llegar a tener aquellos que quieren llegar a ser juez. Y es que es algo gravísimo, que si quieren ser juez, pues no cuenten con buen juicio, que no cuenten con una buena argumentación, porque insisto, se delata, ¿sabes? O sea, cuando tú detectas que alguien no es capaz de hacer una argumentación válida, pues muy probablemente esa persona tampoco sea capaz de tener un buen juicio. ¿Por qué? Porque justamente tú para ejercer ese juicio, que al final lo terminarán teniendo que ejercer en el momento de ser jueces, magistrados o ministros, requieren las capacidades de argumentación, las capacidades lógicas que les permite estructurar el pensamiento, para que al final ese pensamiento termine decantándose ya sea hacia lo justo o lo injusto. En ese sentido, pues que abone hacia el buen juicio. Cuando tú detectas que hay fallas y deficiencias, carencias de formación académicas, de pensamiento lógico en esas argumentaciones, en esas lógicas, o hay un exceso de falacias como detecto en este señor Gutiérrez Priego, pues sin duda no es algo menor. Habrá gente que diga, bueno, eso es irrelevante, lo relevante es que él apoya a la gente. Bueno, es que no es necesariamente lo único que requerimos de un buen juez. De hecho, no basta, porque no estamos hablando de políticos. La gente tal vez en este momento, dado que es un proceso inédito y pionero, esté confundiendo que los jueces los tomemos por políticos. Nos hemos acostumbrado a que el político mienta y que no pase nada, ok, pero acá el juez es un tema más sensible. La gente tiene que ser mucho más rigurosa y cuestionadora sobre el ejercicio de los jueces, porque no son políticos. En este caso, los jueces van a ejercer directamente y aplicar la justicia en casos sumamente graves. Por tanto, tenemos que ser sumamente críticos y rigurosos como sociedad para elegir perfiles que cubran al menos estos mínimos que yo diría que necesita un buen juez, que es el de buen criterio y el de buen juicio. Y eso a veces, insisto, se puede revelar hasta en la propia manera de hacer argumentación. Por eso yo decía, una mala argumentación puede llegar a revelar un mal juicio. Una mala argumentación revela su mal juicio, en este caso de César Gutiérrez Priego. Por poner un ejemplo de los que están justamente hoy mismo, yo he llegado a escuchar las argumentaciones, incluso en los programas, de Ciro Gómez Leiva, de Arturo Saldívar. Y perdón, pero hay años luz de diferencia. Ustedes véanlo por sí mismos, entre la forma de argumentar de Saldívar. La verdad es que es más, Ciro le tergiversaba, le llenaba de falacias. Saldívar detectaba todas y además era capaz de argumentar con lógica y con argumentos válidos, estructurados, bien pensados, donde prácticamente redondeas y no puedes atacar por ningún lado porque está muy bien estructurado el pensamiento de Saldívar y por tanto muy bien argumentado. Claro que, bueno, Saldívar tiene años de experiencia en ese papel, ¿no?
como juzgador federal durante años. Ahora, no es el caso de César Gutiérrez Priego, que pues digamos que apenas está entrando a la arena, ¿no? Vamos de a poco a ir desglosando algunas de las falacias, aprovechando que ya está este hilo de la argumentación, y poco a poco iremos escuchándolas en los audios de las entrevistas. Pero primero voy a hacer esta introducción puntualmente de las falacias recurrentes que ocupa este señor Gutiérrez Priego. ¿Por qué lo creo necesario? Por lo que acabo de explicar. Me preocupa que sea tan falaz y que ocupe de manera consciente o inconsciente, premeditada, accidental o como sea, tantas falacias. En su discurso, en su retórica, me preocupa, porque me revela y me delata que no es un bueno, quiere ser ministro, yo creo que no empieza ni siendo un buen juez. Se exhibe el mismo, ¿no? Al final, al reproducir tantas falacias. Así que bueno, empezaron escuchando este comentario de este pequeño fragmentito donde dice la izquierda buena ondita, ¿no? En algún momento ya lo escucharemos, pero él mismo dice que bueno que él ha logrado reunir ahora a la ultraderecha, a la derecha, a la izquierda buena ondita, a la izquierda radical, y que además esto lo llena de orgullo y que lo dignifica. Este tipo de cosas son las que yo digo, en su retórica me parecen preocupantes. Porque ¿por qué te puede generar orgullo y dignificar que prácticamente todos te estén atacando? Ahora, después, y él recurrentemente dice, bueno, es que yo no me quiero comparar jamás con López Obrador ni con Claudia Sheinbaum, y se la pasa comparándose con Obrador y Claudia Sheinbaum todo el tiempo, más aún en este mismo sentido diciendo, pues a ellos los atacaron, y a ellos les crearon campañas sucias, y a ellos los acusaron de narcopresidente y narcopresidenta respectivamente. Pues yo que esperaba, ahora están haciendo lo mismo, los mismos que los atacaban a ellos, ahora me están atacando a mí. Y no es por compararme, pero Obrador también lo atacaron todos, y ahora lo mismo están haciendo en contra de mí. Yo diría, y termina diciendo además, eso me dignifica, porque casi él en su narrativa esta totalmente absurda dice casi, como que se quiere meter y levantar en el mismo pedestal que López Obrador y que Claudia Sheinbaum, simple y llanamente porque todos lo están atacando. Ahora, el señor está bien confundido y perdido, porque las razones, insisto que él ocupa falacias de manera común y recurrente, las razones por las que están atacando a Claudia Sheinbaum y a López Obrador son bien distintas a las razones por las que lo están atacando a él, cuando además, en este caso probablemente por primera vez, sí sea válido que aquellos que le lleguen a decir incluso narco junior o hijo de narco, pues pueda que por primera vez el diagnóstico sea correcto y la etiqueta en ese sentido también. ¿Por qué? Pues porque al final todavía se tiene que esclarecer el caso de su padre, por más que lo defienda siendo su hijo, Jesús Gutiérrez Rebollo. Así que vamos a enunciar primeramente las falacias constantes de este señor Gutiérrez Priego. Empecemos. Creo que las falacias más recurrentes que utiliza está por un lado la falacia de la equivalencia, del hombre de paja, ¿no? Hace falsas asociaciones o comparaciones falsas. Y también hay una sumamente común que utiliza, que es la falacia de la correlación. Al final se debe de entender que la correlación no implica precisamente causalidad. Esto es algo que muchas veces pues no se tiene el entendido colectivo, pero que hay que detectar. El famoso latín de cum ergo propter hoc es al final entender que no siempre es tan directa la relación entre dos variables, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? No necesariamente una variable es causante de la otra. Por ejemplo, vamos a
desmenuzar un poco estas falacias en algunos ejemplos de los que él mismo manifiesta. Ustedes escuchan sus entrevistas y muy a menudo él dice: Zedillo volvió a la discusión pública porque yo vine a acusarlo y a sacar los audios. Aquí está una falacia así, casi de manual de libro, de correlación no implica causalidad. O sea, este señor asume, porque además tiene estos aires de grandeza y trascendencia, se asume tan importante, cuando apenas la gente lo está conociendo, que dice: es por Zedillo que él vino y empezó además a crear el debate con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque me siento muy importante. Y porque estos audios que tenía guardados desde no sé hace cuántos años, pues ahora hacen que a Zedillo le dé miedo y reaparezca. A ver, yo sé que el señor se quiere sentir muy importante, pero al final, de nuevo, la falacia, correlación no implica causalidad. O sea, no sabemos de momento qué fue primero, si el huevo o la gallina. Que haya una posible influencia, sí, puede ser que lo sepa, puede que ni lo sepa, ni enterado esté. Así que el tema de que vuelva Zedillo, hay que entender que no es que haya vuelto apenas ayer que sacó los audios este señor Gutiérrez Priego. La realidad es que Zedillo ya viene apareciendo desde hace al menos 12 meses, más de un año. Desde el sexenio de AMLO ya estaba vociferando y ladrando. Así que, de nuevo, cuidado con las falacias. Insisto, esta es la falacia de la correlación. Ahora, ¿qué otra falacia? Pues está, por ejemplo, como decía, el de la equivalencia, ¿no? Muchas veces en su narrativa él dice: es que a mí me atacan por ser hijo de mi padre. Y además va combinado en esta narrativa victimista, que a mí no me gusta en absoluto que vengan a hacerse las víctimas, quienes además son hijos del privilegio, como en su caso Gutiérrez Priego. Es que de repente se me cruza la R y la L porque se parece el apellido a Salinas Pliego, ¿no? Entonces, perdón, que luego le digo Gutiérrez Pliego, aunque sabemos que es Gutiérrez Priego. Gutipri, para los cuates. Entonces este señor Gutipri dice comúnmente: a mí me atacan por ser hijo de mi padre. En este, insisto, victimismo que le encanta al señor Gutipriego. Y no, tal vez de fondo lo que se le está cuestionando no es hijo de quien sea, que tampoco es algo menor, porque insisto, al final hay un contexto y él no es hijo del pueblo. Por más que así se quiera presentar al pueblo de México, el señor Gutiérrez Priego es un hijo no del pueblo, es un hijo del privilegio. Por más que hayan pasado cosas en el camino que hayan sido desafortunadas para su propia vida, al final Gutiérrez Priego no es un hijo del pueblo, es un hijo del privilegio. Hay que entenderlo, y si él no lo entiende es preocupante. Él es hijo del privilegio, él es hijo del poder militar mismo, del cual no solo hoy forma parte de ese gremio, sino que ha formado durante toda su carrera profesional. Así que al final, en esta reducción y simplificación que él quiere hacer falaz, de decir: a mí me atacan por ser hijo de mi padre, no, amigo, tal vez simplemente se te está atacando no por ser hijo de tu padre, que insisto que es algo relevante, no menor, pero no es por eso por lo que se te ataca, es por lo que has desempeñado hasta hoy, por quién eres hoy, por qué quién has decidido ser y hacer hasta el día de hoy, o sea, quién eres y qué has hecho, que al final lo que realmente se te esté cuestionando sea tu idoneidad para aspirar a ser ministro de la nación. O sea, él quiere decir: es que a mí me atacan por ser hijo de mi padre. No, tal vez se te está atacando por tu idoneidad, que tal vez no seas la persona ideal para este cargo tan importante que representa ser ministro de México. Entonces ahí está de nuevo otra falacia, que él ocupa de manera recurrente: es que me atacan y mi Amigo, aquí se te está nada más cuestionando tu quehacer como abogado, que además de la noche a la mañana quiere brincar a ser ministro. En fin, ocupa falacias recurrentes. ¿En qué lo concluyo? Entre más lo escucho, entre más escucho a César Gutiérrez Priego, más me convenzo de no votar por él. En verdad, o sea, a mí me sorprendió, porque yo iba a hacer una investigación muy superficial de él, realmente.
Y de repente empecé a escucharlo y luego escuchaba otra entrevista y entre más entrevistas le escuchaba, entre más declaraciones le escucho, más me convenzo de no votar por él. Lejos de que uno diría, bueno, es que lo ideal sería entre más lo escuchas, más te convences de que es el indicado. Bueno, aquí me pasó al revés. Entre más lo escucho, más me convenzo de que no es el indicado. Entonces es un tema de idoneidad lo que estamos discutiendo aquí. Olvídate de cuestiones de que tengamos un tema personal contra el abogado, que nos caiga mal, de que no nos guste el día en que nació o el padre del cual nació. No, ya, ok, está superado eso. El tema es quién eres hoy y qué has hecho. Y de nuevo insisto, entre más lo escucho, más me convenzo de no votar por César Gutiérrez Priego. Hay una terrible, y ya la hablaremos en algún momento, de las falacias, ya para terminar. En estas falsas equivalencias, hombres de paja que utiliza, falsas comparaciones, donde llega a caer en el extremo absurdo de decir, los que me atacan a mí, entonces están defendiendo a Zedillo. Es que escuchen la argumentación, es que no hay demasiado que explicar. Es un falaz crónico, César Gutiérrez Priego. Los que me atacan a mí, y como me cuestionan a mí, y como no creen en mis audios, y como no creen en mi versión, y como no creen en mi vida, y como no van a votar por mí, entonces todos esos, derecha, ultraderecha, izquierda buena ondita, izquierda radical, todos esos, entonces están defendiendo a Zedillo. Chícate es que ya es raya casi en la estupidez. Los que me atacan a mí defienden a Zedillo, entre estupidez y absurdo y manipulación total de un argumento falaz de inicio a fin. Se te está cuestionando a ti, abogado Gutiérrez Priego, y no por cuestionarte a ti, se está defendiendo a Zedillo. Por favor, vamos a seguir, y a ustedes mismos escucharán esto de su propia boca. Termino agregando algo que a mí sí me llama la atención, no solo es el tema de César Gutiérrez Priego, yo ya había hablado de su aliado incondicional, Manuel Pedrero, que al final me parecen ambos muy similares, igual de incongruentes, igual de oportunistas, con deficientes formaciones académicas, ambos también se revelan. Al final estos dos, esta mancuerna del ministro y del periodista, que no sé si incluso revela un conflicto de interés total, que no debería de existir, entre periodista y ministro, por más amistad que haya, debe de haber una línea que evite los conflictos de interés, porque de eso nos estamos quejando y de eso venimos huyendo del Poder Judicial anterior, del amiguismo, del compadrazmo, del influyentismo, de los cohechos, del tráfico de amigos, del tráfico de influencias, del tráfico de favores. Para que al final, como dice Ledesma, pasemos de una Norma Piña a un César Gutiérrez Priego. O sea, tenemos que realmente, si vamos a reformar, pues reformar. Yo sigo cuestionando por qué estamos reciclando fichitas como estas. ¿Por qué estamos hablando de un César Gutiérrez Priego que viene desde la década de los 90s, de esas décadas oscurantistas, del oscurantismo priista de los 90s, cuando hay tantos, creo que nuevas voces, nuevos elementos, voces, mentes más amplias, más frescas, no tan contaminadas? ¿Por qué estamos reciclando esas fichas como que de a huevo? ¿Por qué de a fuerza tenemos que recurrir siempre a reciclar la basura del pasado? ¿Por qué? Creo que es un error ya no solo del PRIAN, es un error también de Morena, de las izquierdas actuales que representan a la izquierda mexicana. ¿Por qué está recurriendo siempre a anclarte al pasado contaminado? Que es algo que creo que, sea del partido que sea un mexicano, criticamos todos. ¿Por qué estamos reciclando la basura del pasado? ¿Por qué no optar por nuevas voces, nuevas fechas, nuevas voces, nuevas capacidades, nuevos futuros, nuevas competencias, nuevas capacidades, nuevas mentes que estén mucho más capacitadas y que sean mucho más competentes para estos puestos tan relevantes para la vida pública nacional? Uno se emociona porque no entiende por qué a veces ocurren este tipo de cosas. Ahora, creo que me parece demasiado, ya de por sí me parecía lucrativo y oportunista. Ahora, de verdad, creo que ya no hay forma de negar. Yo no entiendo por qué dosificar la evidencia, ¿no? A estas alturas del partido y del momento, ¿por qué dosificar la evidencia? Porque aquí yo no entiendo
de esta mancuerna, insisto, de Manuel Pedrero y de Gutiérrez Priego, Manuel Pedrero, yo ya no entiendo por qué dosificar la evidencia. El punto al final, ¿en verdad es la justicia o es lucrar? O sea, porque yo ya no entiendo por qué estar dando gota tras gota la evidencia cuando ya se tendría que liberar, porque además se debió de liberar desde hace muchos años. Y ahorita creo que queda totalmente demostrado que estos dos, que este par, que esta mancuerna oportunista, pues lo único que quiere es lucrar también, y lo lamento mucho porque se dicen de izquierda y se terminan comportando un poco como la derecha. ¿Por qué dosificar la evidencia? Sácala toda. Obviamente quieres dosificarla para tu campaña que va a durar de aquí un mes todavía, y yo no sé ni siquiera si vaya a ser tan efectiva tu estrategia. No dosifiques la evidencia. Si realmente tu vocación es la justicia, libérala. Libera la evidencia toda, completa, de pies a cabeza. Déjasela a la opinión pública que se encargue de esta discusión. Si quieres relativamente abonar a la transparencia, porque entonces creo que ya volvemos a caer en esta incongruencia sistemática del señor Gutiérrez Priego, así como de su archialiado incondicional, entrecomillado, periodista Manuel Pedrero. Periodista que van haciendo y que apenas va entendiendo un poco los principios y lo ético, ¿no?, de lo que se debe hacer, más allá de querer lucrar para tu canal, que al día de hoy todavía veo que tiene 800 tantos mil seguidores, que seguramente quiere llegar al 1,000,000 de seguidores y por eso se está moviendo por cielo, mar y tierra, apareciendo en la mañanera casi todas las mañanas con tal de lograr el 1,000,000 de seguidores en YouTube. Eso no es periodismo. Y dosificar la evidencia no es justicia, porque hay muchas víctimas de por medio. Hay historia que se pudo haber cambiado con esa evidencia en el debido tiempo, en el debido momento, en el debido espacio. Y es algo que César Gutiérrez Priego está subestimando. Se pudo haber cambiado hasta la propia historia con evidencias de este tamaño. Y ahorita ya para qué, todos sabemos que Paco Stanley en qué estaba, todos sabemos lo que estaba Cedillo también. No están tampoco descubriendo el hilo negro. Sabemos que todos los priistas están implicados con nexos que llevan investigados por otros periodistas, esos sí periodistas, y mucho más valientes, que alzaron la voz en los tiempos de mayor riesgo y exposición. Ahora me llama mucho la atención que ellos vengan a hacerse las víctimas y los héroes, cuando ya el tiempo, yo lo decía en un video anterior, la tormenta ya pasó. Lo peor ya pasó. Hoy es un día soleado, con la Cuarta Transformación y con Claudia Sheinbaum al mando del barco. No vengan a hacerse aquí los héroes nacionales cuando la tormenta, cuando lo peor ya pasó y cuando esta evidencia pudo haber ayudado demasiado en otros momentos. Y hoy todavía, insisto, se atreven a dosificar esta evidencia, porque el punto para ellos creo que no es la justicia, es el oportunismo. No es la justicia, es lucrar políticamente, económicamente, sabrá Dios. Pero al final creo que es muy poco ético estar dosificando todavía a estas alturas la evidencia. Vamos a seguir con este señor. Y el respeto a los derechos humanos, la misma... Perdón, es que tengo que ir eligiendo el minuto. Por quien fue mi padre. No que yo defienda narcos, porque nunca he defendido narcos, no. Aquí hay una parte fundamental. Pues utilizando un recurso que es claramente inviable e ilegal y que algunos medios de comunicación lo han tergiversado, porque alguien presenta una denuncia en mi contra por decir que yo no gozo de buena reputación por quien fue mi padre. No que yo defienda narcos, porque nunca he defendido narcos, no porque yo tenga una carrera profesional contraria a las buenas costumbres, no, es por el hecho de que dicen, como es hijo de su papá, entonces no goza de buena reputación. Por eso es la queja. Incluso, pues, si tuvieran interés lo publicarían, pero no, lo ponen como por haber sido abogado de narcotraficantes. Oye, Poncho, está de candidata la abogada del Chapo, está de candidato los que han sido abogados del Chapo y del Mayo y de un grupo de narcotraficantes, juez. Primero que nada, al inicio, digo que no tenga buena fama, creo que, y que lo discuta, ya desde ahí empezamos mal. Creo que tiene una falta de autocrítica muy notable, ¿no? Eso me parece riesgoso. Y después me parece innecesario. A ver, ya los que se encarguen, incluso la propia ciudadanía y los evaluadores de los procesos, pues de ver quiénes son los candidatos idóneos o no, quiénes están infiltrados o no,
quiénes están vinculados al narco o no, incluyéndolo puede ser a él, no lo sabemos. Porque al final, esto de defender narcos, podríamos empezar porque el caso de su padre, que fue acusado de vínculos con el narcotráfico, es digamos, todavía, vamos a decir que está irresuelto, ¿no? Para poder emitir así con contundencia y claridad un caso que no fue bien investigado de inicio probablemente y que pues además ya prescribió, y de quién será culpa que haya prescrito, pues al final probablemente de aquellos que dejaron pasar tanto tiempo para soltar las evidencias. O sea, pues en gran medida él es culpable de que prescribiera ese delito, igual y hasta él mismo deseaba que ya prescribiera, no lo sabemos. Por otra parte, pues que permita, y que pues si él mismo dice que no critica a otros candidatos y aquí mismo lo está haciendo, insisto, puedes detectar incongruencias en sus mismas entrevistas casi en tiempo real. 3 doritos después primero dice una cosa, 3 doritos después dice otra. O sea, muy rápido puedes llegar a detectar sus incongruencias en su mismo discurso en una misma entrevista, ¿no? Pues que él deje que las autoridades competentes revisen eso, porque ahora ya está hasta acusando a otros que pues ya si los va a acusar, que los acuse bien. Pero, insisto, cae en incongruencia tras incongruencia, falacia tras falacia, incongruencia tras incongruencia, creo que es lo que termina definiendo este César Gutiérrez Priego. Es que los dejaron en libertad y nadie los cuestiona. Bueno, ha llegado tal grado en la guerra sucia que los de O sea, ellos no los cuestionan, pero a mí sí me están cuestionando, o sea, ese es su argumento. La izquierda ya salen a defender a Cedillo y ya se les olvidó todos los demás candidatos. Aquí de nuevo lo que yo decía hace unos minutos, no por cuestionarlo a él, o atacarlo incluso, se está defendiendo a Cedillo. Ya salen a decir no voten por César, pero voten mejor por este otro. Ya no atacan a nadie, ya todo el problema es conmigo. Y eso ha hecho un efecto contrario a lo que ellos esperaban. La gente se ha sumado más a la campaña y me ha apoyado muchísimo más. Y es increíble la cantidad de... Y eso lo lamento muchísimo, porque insisto, hay una borregada grande que no está investigando bien en la sociedad, que no está yendo a fondo, que se está dejando convencer por la primera noticia, por el primer chisme, por el primer rumor, por la inercia misma del que va a votar un moreno por izquierda, entonces, perdón, por Gutiérrez Priego, entonces, pues todos votamos por Gutiérrez Priego. O sea, esto de unir filas en este momento creo que no es así. En este momento y para esta elección judicial hay que procurar elegir con pinzas. Niño que recibe a la gente en las redes sociales y en persona. Conforme vaya pasando los días y nos acerquemos al día de la elección, no es ningún secreto, a ver, yo no estoy, van a decir que, ya sabes, ¿no? El chayote y todo eso. Las encuestas, ha habido poco. Sigamos, ya ustedes pueden ver la entrevista completa en el canal, me parece que es SDP Noticias. Ya estamos llegando al final, al menos de la parte de Poncho. Estamos llegando ya al final. Y bueno, al final, en lo que llego aquí al minuto, al final hay que entender otra de los cuestionamientos sumamente válidos que se le hacen, y ya no lo quiero extender demasiado porque ya lo comenté anteriormente, pero es que el señor lo revela él mismo, está, pues, se considera dentro del gremio militar. Durante toda su carrera ha estado defendiendo a ese lado, al poder militar, y no precisamente pues se ha puesto del lado de las víctimas ni del lado del pueblo. Esto no es menor cuando Julio Astillero le cuestionaba de manera muy precisa pues que hay riesgos en el sentido de tener un ministro que al final pueda llegar a instaurar el pensamiento militar en la corte. Por supuesto que hay riesgos, más en un país como este donde hay tantos casos irresueltos relacionados de abusos, de crímenes de Estado, de desapariciones forzadas, todos estos implicados, desafortunadamente, con el poder militar mexicano, mismo que está lleno de opacidad, de poca transparencia, de corrupción, de impunidad. No estoy diciendo que la institución toda en su totalidad esté manchada, pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo, en el entendido de que no es todo color de rosas en el ejército, no es todo color de rosas en esa institución, y que debe de mejorarse y transparentarse la sistemática opacidad
que dicho sea de paso tampoco terminó en el sexenio de López Obrador, y yo lo lamento también mucho, porque en el caso de Ayotzinapa parece como que se tocó un techo de cristal donde ya no se podía acceder a más, y ese techo de cristal tuvo que ver, por supuesto, con el ejército. Yo puedo entender que políticamente hablando, a los presidentes les aterra pelearse con los ejércitos de sus respectivos países, porque bueno, también entendemos cómo funciona la derecha golpista, que pues lo que primero que quieren hacer es un golpe de estado. Yo puedo entenderlo que tal vez en esta lógica de López Obrador de elegir entre inconvenientes, como él asume la política que es una elección entre inconvenientes, eligió lo inconveniente de no acrecentar las diferencias con el ejército, y que además tal vez, y eso sí me parece inteligente, dijo: creo que nos conviene más bien reconciliarnos con esta institución y de alguna manera hacer los esfuerzos para, pues, que finalmente cumplan la función que deben de cumplir con la sociedad mexicana, que es finalmente el de proteger a la sociedad mexicana, y no al revés, ¿no? No ponerla en riesgo, en peligro, y no abusar de ella. Creo que fue un tema con López Obrador que, entre líneas, trató de reconciliar de alguna manera, ¿no?, la sociedad mexicana con su ejército. De ahí, bueno, hasta esta formación de la Guardia Nacional, hasta los símbolos y un poco como la limpia de la reputación del ejército que tuvo en estos últimos años. Creo que abonaron esa reconciliación, en donde sí, la propia imagen del ejército mejoró un poco, digamos, en el sexenio de López Obrador, pero a su vez creo que hay una dualidad en donde sigue habiendo una opacidad, donde el propio López Obrador, con tal de elegir esta reconciliación, pues obviamente tuvo que mantener cierta opacidad de los mismos casos que puede que ni siquiera hayan surgido en su sexenio, sino de deudas pendientes y heridas abiertas que habían ocurrido en el sexenio, por ejemplo, de Peña Nieto con Ayotzinapa, o en el de Zedillo con Acteal Aguas Blancas, o en el de Ordaz contra Tlatelolco. O sea, al final fue como: vamos a optar por inconvenientes a pesar de la opacidad que en los casos previos se tenga que mantener, y al final, pues perdón, pero pues es una especie de contradicción, porque mientras quieres reconciliar el ejército con la sociedad, pues también vas a mantener la opacidad, que al final va a ser el impedimento total para que nunca podamos acceder a la justicia como sociedad. O sea, es una paradoja, una ironía, una contradicción al final. ¿Qué quieres elegir? ¿A futuro o a pasado? A pasado, pues necesitamos, para elegir la justicia necesitamos ver el pasado, no hay más. No podemos vendarnos los ojos. Y a futuro, pues tal vez, que es lo que eligió López Obrador, pues es la protección de aquí en adelante. Pero creo que esa protección nunca va a ser total mientras, insisto, se siga manteniendo la opacidad, la corrupción e impunidad sistemáticas que han ocurrido en el Ejército Nacional, en las fuerzas militares mexicanas, ¿no? Sigamos, por eso es que se le hacen estos cuestionamientos a este señor sumamente válidos, en el sentido de, a ver, ya no solo está su opacidad, probablemente si este señor llega, pues ya no solo será una opacidad a la cual ya estamos acostumbrados, sino al contrario, ya será un absoluto hermetismo, porque tendrán un representante que se pueda llegar a poner como ministro, que no es poca cosa, pues más del lado, insisto, militar que del lado de la sociedad. O sea, por eso sí es sumamente válido esa crítica, y es peligroso también que no se tome en cuenta con la seriedad y la profundidad necesaria tener un ministro que pueda atender tendencias claras, porque así lo ha demostrado su propio accionar y experiencia profesional durante años, que se pone del lado militar y no del lado de la sociedad. Para que arrancar, siga como ministro a que llegue yo, pues te demuestra que son aquellos que siguen queriendo que el formalismo impere sobre el fondo. ¿Qué significa esto? Siguen prefiriendo que haya ministros que hablen muy bonito, que se vistan con su toga, que utilicen palabras en latín, pero que no solucionen nada, que sigan escondiendo expedientes para que multimillonarios no... De nuevo, falacia. O sea, está tergiversando lo que se le está criticando. Aquí no se le está criticando de qué color de traje viste y si viste o no de Armani. No es lo que se le está criticando. Insisto, es un falaz crónico. Paguen, pero que la Por supuesto, la verdad es que sí. Sí delata, tú lo puedes escuchar hasta en su forma de hablar, no precisamente tiene una gran preparación académica. O sea, eso se puede detectar, más, insisto, para alguien que está siendo candidato a ministro. Y perdón, pero sí es deseable, sí sería algo deseable, y no tendría por qué enojarse de que pues, se le puede exigir una mejor preparación académica. Lejos de tomarse la crítica ofensa, pues que se prepare para ser mejor ministro, pues, de esta nación.
que no llegue la justicia y la justicia social a la Suprema Corte. Eso es lo que demuestran. Y segundo, falacia. cuando me hablan que dicen que supuestamente yo he sido abogado de narcotraficantes, pues sí defendí a mi padre y es un hecho público y siempre lo he... Vuelvan a escuchar que hasta él mismo comete errores terribles. Escúchenlo, no lo voy a decir yo. Me hablan que dicen que supuestamente yo he sido abogado de narcotraficantes. Pues sí defendí a mi padre y es un hecho público. Entonces, siempre lo he dicho. ¿está reconociendo que tu padre es narcotraficante? Escúchenlo de nuevo. No lo estoy diciendo yo. Para que vean, o sea, él mismo a veces se pone la soga al cuello. Se atrevió a decir que prefiere que siga Norma Piña a que llegue yo como ministro de la... Recuerden que empecé hablando que uno de esos, que él mismo está tergiversando esa declaración también, porque le está reduciendo, simplificando y tergiversando, fue Ernesto Ledesma, con el cual cerraremos justamente el día de hoy. Corte, o que prefieren que Alcántara Carrancá siga como ministro a que llegue yo, pues te demuestra que son aquellos que siguen queriendo que el formalismo... Ahí está de nuevo estas falsas equivalencias, falsas comparaciones, hombres de paja. Es algo recurrente que utiliza. Los que están criticando que no me he visto bien, entonces son los que están apoyando a Norma Piña. Entonces, o sea, es una cosa. Impere sobre el fondo. ¿Qué significa? Son los que no quieren que se haga justicia. Siguen prefiriendo que haya ministros que hablen muy bonito, que se vistan con su toga, que utilicen palabras en latín, pero que no solucionen nada, que sigan escondiendo expedientes. Es un populista de primera. Si fuese político sería realmente un político estrella. Que multimillonario. Y no es halago. Me refiero a que los políticos tergiversan, manipulan, mienten, tergiversan, se vuelven mentirosos crónicos y terminan engañando a las masas, como él creo que ha logrado hacer. No paguen, pero que la realidad es que no llegue la justicia y la justicia social a la Suprema Corte. Escuchen esto y no lo estoy diciendo yo. Eso es lo que demuestran. Y segundo, cuando me hablan que dicen que supuestamente yo he sido abogado de narcotraficantes, pues sí defendí a mi padre y es un hecho público y siempre lo he dicho, pero yo tengo la carrera completamente libre. Pues sí defendí a mi padre. O sea, entonces tu padre sí era narcotraficante, es lo que estás diciendo. Escúchenlo de nuevo, para que no diga el señor Priego que se le tergiversa, pues lo estoy poniendo de su propia voz. La justicia y la justicia social a la Suprema Corte. Eso es lo que demuestran. Y segundo, cuando me hablan que dicen que supuestamente yo he sido abogado de narcotraficantes, pues sí defendí a mi padre, pues sí, y es un hecho público y siempre lo he dicho. Pero yo tengo la carrera completamente limpia. Y a mí lo que más me extraña... Y no solo eso, se le ha acusado de defender a otros narcotraficantes y ahorita vamos para el caso de Ledesma. Yo no nací ayer, yo no empecé a ser conocido ayer, yo llevo muchos años que me conocen en medios de comunicación tradicionales porque tengo una especialidad que pocas personas tienen, que es ser especialista en derecho penal militar. En México, siendo civil, es poco probable que tú te dediques al derecho penal militar. Me costó mucho trabajo y me dicen, bueno, es que usted es el mejor. Le digo, no soy el mejor, estoy dentro de los 10 mejores. Y alguien me preguntó, pues, ¿cuántos son? Sencillito y carismático nos salió. Le digo, debemos de ser como 10, ¿no? En todo el país, porque no es algo común que los civiles hagan, ¿no? Entonces, por lo menos sé que estoy dentro. Modesto. Bueno, precisamente lo que acaba de decir, si él está dentro de los 10 y nada más hay 10, a eso es a lo que me refiero cuando digo que es un hijo del privilegio. Al final a eso también es privilegiado. Y yo lo decía en un comentario anterior, a ver, tú tienes un privilegio que tal vez no entiendas. Y es que justamente estás en ese gremio. Y en ese gremio creo que pudiste haber hecho demasiado en todos estos años. Demasiado en el caso Ayotzinapa. Demasiado en todos estos años en términos generales. ¿Y por qué apenas te estamos conociendo? ¿Por qué te tenemos que conocer por unos audios revelados tardíamente además y de manera lucrativa que vas a estar dando a cuentagotas, lucrando con esa evidencia, cuando ya de por sí era una evidencia que se debió haber revelado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no hiciste más? ¿Por qué no has hecho más? ¿Por qué apenas te estamos conociendo? Y qué oportuno, ¿no?, que te estemos conociendo cuando quieres tú ser ministro. Es un oportunismo fatal. Creo que eso ya nadie lo puede negar. O sea, hay demasiada congruencia en el sentido de poderlo señalar como un oportunista. ¿Por qué? Porque si él mismo dice que ha estado dentro de los 10 abogados de este gremio, y además se considera es uno de los 10 mejores, pues si, aunque se considera el 10º, pues yo diría, ¿cuándo has estado, de nuevo, como bien le cuestionó Astillero, del lado de las víctimas? Y mira que víctimas no faltan
en México? ¿Cuándo te has posicionado bien, más allá de canales de YouTube y de Twitter o X? ¿Cuándo te hemos visto realmente encabezar luchas? Pues desde ese privilegio de poder en el que has estado representando al poder militar. Es por eso que insisto, entre más escucho a César Gutiérrez Priego, más me convenzo de nuevo por no votar por él. Porque no le veo la más mínima congruencia. Vamos a asumir sin conceder, como dicen los propios abogados. Ok, de momento no puedo decirle ni corrupto, ni ladrón, no me consta. Pero al menos sí puedo ver y detectar que es incongruente y que es oportunista. ¿Perdón? Pero lo es. Y es que aunque la borregada lo esté endiosando, lo es. Aunque la borregada no quiera ver sus defectos, lo es. Así que es difícil que de esta manera, con esta congruencia en su carrera, donde nunca se ha puesto del lado de las víctimas, pero hoy sí acude al pueblo para que voten por él, para finalmente, probablemente, como bien dice Astillero, y está ese gran riesgo y peligro que quiera instaurar el pensamiento militar en la Suprema Corte, es muy riesgoso, muy riesgoso. Y finalmente, creo que esta borregada no está alcanzando a entender el riesgo que esto representa. Y eso es preocupante, porque sí, tengo también que reconocer, tiene altas probabilidades de ser electo precisamente por esta borregada poco consciente y cuestionadora, que solo aplaude, pero no cuestiona, que solo aplaude, pero no investiga, que solo aplaude, pero es muy fácilmente engañable, porque por eso, finalmente, es borregada. Porque piensan en manada, porque piensan en una inercia. Es casi un mecanismo de presión social natural. Si Morena o algunos de Morena o algún sector de Morena apoya a César Gutiérrez Priego con las vendas, pues ahí van todos los demás, ¿no? En esa inercia, sin preguntar, sin investigar, sin cuestionar. Y como yo he estado insistiendo, esto es sumamente peligroso, porque hay muchos caballos de Troya que se nos pueden colar al Poder Judicial. Y sin duda yo detecto, al menos en este momento, a César Gutiérrez Priego como un caballo de Troya muy peligroso, porque insisto que la gente sigue pensando que esta es una elección popular como todas las que votan y no pasa nada. Aquí sí va a pasar, sí va a pasar. Y en este momento crucial, porque muchos lo aminoran, dicen, bueno, si por algo es malo lo cambiamos. En este momento es crucial que se consolide al menos inicialmente una corte confiable, una corte para el pueblo, porque si no es para el pueblo, insisto, venimos huyendo de Norma Piña para terminar, como bien dice Ledesma, eligiendo a un César Gutiérrez Priego. Dentro de los 10 mejores. Pero es una realidad, así es como empiezas. Es curioso, cuando ustedes lo ven, a mí no sé, no me da buena espina. Hay algo de él que no me termina de convencer. Fuera de estos elementos que ella estaba argumentando, hay algo de él que simplemente no me termina de convencer. Pero cuando lo veo en verdad, siento que estoy viendo a un priista. A un hijo de priista, es curioso. O sea, justamente siento que estoy viendo a un hijo de priista. Y sí, aquí me aviento a hacer ya una opinión personal, poco fundamentada si quieren, pero a veces también el instinto nos dice cosas. Y a mí no me da buena espina. Porque no sé por qué cuando lo veo a él, justamente es como si viera esa época, esas formas, esas maneras de pensar. Es como si, insisto, la estela priista que todavía les alcanza a ayudar a algunos como él, el que le llaman Narco Junior, hijo de narco, pues al final es un hijo de una persona polémica, si queremos ser precisos, que todavía habrá que investigar y resolver ese caso, ¿no? Él se debió de haber animado a resolverlo antes de estas elecciones, porque ahorita todavía estamos como que no sabemos bien qué pasó ahí. Y vamos a terminar con Ledesma, que nos da bastante luz al respecto y claridad. No es menor, insisto, porque insisto, cuando yo lo veo, en verdad veo al hijo de un priista. Por más que Zedillo, es que aquí él pone un falso dilema entre muchas de sus falacias. Si me acusas a mí, entonces defiendes a Zedillo. No, amigo, tan corrupto pudo haber sido tu padre como corrupto es Zedillo, porque al final Zedillo creo que lo ha de haber elegido por algo también. No creo que haya elegido al más bien portado entendiendo quién es Zedillo de inicio. Que ya después en el camino haya sucedido un problema entre Zedillo y tu padre es otra historia.
Pero al final, insisto, no estamos hablando de una época de palomas blancas, ni de un lado ni del otro. Y él ocupa mucho este falso dilema: atacas a mi padre, entonces apoyas a Cedillo. Bueno, pues yo te diría, critico a Cedillo y critico a tu padre, y en este momento te critico a ti. Y esta es la izquierda buena ondita, si te gusta así o más. Conocer la gente. Recordemos que en algún momento, por ahí de los años 2000, empezaron a utilizar el ejército, pero más después del año 2006, en el sexenio de Felipe Calderón, sin un marco jurídico. Entonces, cuando había problemática... Bueno, ahí la siguen viendo ustedes para no aburrirlos más. Ya prácticamente llegamos al final. La última parte, bueno, las últimas partes, perdón. Faltan un par. Perdón. Es que duran bastante estas cosas. Ahí está. Una rosa. Eso me parece muy curioso. Entonces, la gente, yo les he dicho, si no quieren votar por mí, está bien. Hay grandes perfiles de izquierda. Jamás me vas a ver que yo salga a atacarlos como ellos sí me... Pues yo lo he escuchado muchas veces atacando también a sus detractores. Y es más, ya nos engloba a los de izquierda que los cuestionan y lo critican como izquierda buena ondita. Insisto, un incongruente total. Atacan y piden el voto por otra persona. Yo no, ese no es mi estilo ni es mi esencia. Lo importante es que salgan a votar, que cambiemos al Poder Judicial. Aunque no voten por mí, claro que me gustaría llegar. Pero entiende algo, Poncho, mi perfil... Dicen que yo soy un chivo en cristalería, que soy un valentón. Pues me parece que necesitamos ministros que sean valentones, porque los que tenemos, con el debido respeto, muchos, no todos obviamente, son los corruptos que se prestan para la simulación. Entonces ellos quieren seguir teniendo ministros que lleguen, se vistan muy bien, hablen muy bonito y no solucionen nada. Yo prefiero solucionar las cosas y ser cercano a la gente. Primero me decían que yo era demasiado intelectual para conectar con la gente. Cabe decir que no repetí 2 veces el audio, ¿eh? Es que él en su retórica repite y repite lo mismo porque ya se aprendió su discurso como buen político, ¿no? Entonces a veces son discursos aprendidos. No volvió a repetir o sea, es que él mismo lo volvió a repetir, porque repite y repite y repite y repite. Dicen que conecto demasiado con la gente, entonces ¿cómo voy a ser ministro? Lo importante ya no es la verdad es irrelevante, recuérdalo. Sí, De hecho, ustedes mismos pueden ver diversas de sus entrevistas y van a ver que es el mismo discurso que ocupa en una entrevista y en la otra entrevista. Ahora que sacaron lo de los audios, es más, hasta hacen lo mismo. Manuel Pedrero y César Priego ¿qué esperaban? Que contestara: hola, sí, soy Nilda Patricia. Ay, sí, yo soy una corrupta. Hacen lo mismo en todos. Les invito a que lo vean, porque ya se aprendió de su discurso y lo repiten. Mismo lo mencionan. Aquí es hacer guerra sucia, pero sucia en serio. Y es lo que están buscando. Entendí ahorita que dijiste que... Vamos ya a la última parte. A darle celeridad a esto. Porque a mí incluso quieren que yo no sea candidato, o sea, que yo no sea ministro de la Corte o candidato a ministro por quien fue mi padre. O sea, así de ilógico ha llegado. De nuevo, lo que yo les hablaba. Estas falacias, ¿no? No es porque seas hijo, y lo acababa yo de explicar al inicio para no extenderme. No es el tema que seas hijo de tu padre. Tiene que ver con tu idoneidad. Y al final sí, también el hecho de que seas hijo de tu padre revela cosas, es importante, es relevante, pero no nos estamos limitando a eso. Nos estamos limitando a analizar quién eres y qué has hecho. Y también desde ahí creo que no hay idoneidad. No eres idóneo para el puesto. Por más que te duela, por más que no te guste, pues simplemente es así. O sea, él espera que todos lleguen y le aplaudan y le lancen flores con su discurso, que él viene a presentarse como la víctima de una tortura y que defendió a su padre, y que su padre pues es una persona polémica hasta la fecha, que no podemos, ponernos a favor o en contra de un señor que viene de esos sexenios y que además pues era pues, un militar acusado de narcotráfico y acopio de armas, que todavía quedan, es un caso hasta cierto punto irresuelto hasta el día de hoy. Esto, al grado de que y hay peores cosas, que son las que voy a cerrar hablando del análisis, muy buen análisis que realiza Ernesto Ledesma. Es escuchar, algunos voces políticas que empiezan a hablar y a decir porque tienen intereses de carácter personal. Y yo digo, respeto Yo soy ciudadano y no tengo en absoluto ningún tema personal ni beneficio personal por estar criticando la candidatura de César Gutiérrez Priego. Simplemente creo que es una responsabilidad ciudadana, que es la que algunos estamos tomando en este nuevo proceso que se está ejerciendo.
opinión de todo mundo. He aguantado y he aguantado mucho. No le he contestado absolutamente a nadie, con todo y que he sido agredido, difamado, calumniado, porque entiendo que es parte a lo mejor de una campaña. Pero me hace sentir muy digno, mi querido Poncho, porque las únicas 2 ocasiones que yo he visto algo así fue con el político más trascendente en mi vida. El que no se quiere comparar. Y lo dice a cada rato. No me quiero comparar, pero se termina comparando. Historia moderna de México, que fue Andrés Manuel López Obrador. Y la segunda ocasión fue con la mujer más trascendente en política que ha existido en la historia de este país, que es la doctora Claudia Sheinbaum. Y nunca me compararía con ellos, pero que me ataquen como los han atacado, pues me dignifica. Es que yo no les estoy mintiendo, de verdad yo no les estoy mintiendo. ¿Qué mensaje le darías a la presidenta? Y pues bueno, con eso se concluye la parte de la entrevista con Poncho Gutiérrez. Insisto, con un César Gutiérrez Priego que pues no convence, al menos a mí no. Pero hay algunos mexicanos que sí, por ejemplo aquí mismo en el video le ponen comentarios, por ejemplo, le pone a alguien: mexicanos, no permitamos que traten de hacer a el licenciado César Gutiérrez lo que le hicieron a nuestro amado AMLO. Vamos a defenderlo de todos esos corruptos y carroñeros. O sea, aquí dicen, no hay que permitir que le hagan lo que hicieron a nuestro amado AMLO, le dice alguien. Y es por eso que, insisto, las falacias que ocupa son bien peligrosas y populistas, porque, insisto, termina convenciendo a varios que se dejan engañar y que caen en las trampas de sus falacias. A ver, muchos mexicanos izquierdistas, obradoristas, podrán defenderlo y decir, bueno, es que él siempre estuvo apoyando la reforma judicial. Pues sí, pues ¿qué esperábamos? O sea, al final el tipo está apoyando al final cosas que a él le convienen y le van a implicar un beneficio directo. Insisto, un oportunista. Él obviamente estuvo apoyando la reforma judicial a capa y espada porque él sabía que él podía tener una oportunidad para terminar siendo lo que hoy intenta ser, que es candidato a ministro del Poder Judicial. Así que bueno, así las cosas. Ahora sí entremos a materia, entremos con la entrevista muy importante de Ernesto Ledesma. Bueno, perdón, no entrevista, en este caso fue un análisis. Y pues empiezo también un poco al menos haciendo un contexto general. Ahora sí que voy a empezar con el spoiler. Antes de pasar a la entrevista, perdón, al análisis de Ernesto Ledesma y el audio de ese análisis. Voy a empezar por el spoiler para que tengan un contexto, ¿no? No entendiste nada o te tapaste los oídos. Perdón. Esto que estoy leyendo parte de un comentario dentro del canal de Ledesma, de este video donde hay personas que pues defienden al propio Gutiérrez Priego y por ejemplo le ponen, no se le dará. Gutiérrez Priego tiene documentos probatorios que le dieron gane en el caso de su padre y se le caerá más la quijada a Ernesto Ledesma. Sin embargo, alguien le contesta y coincido en gran parte con su respuesta, le dice, es que no entendiste nada o te tapaste los oídos. Ledesma no está cuestionando que el general haya salido absuelto del delito de narcotráfico, por cierto, salió libre del cargo porque asesinaron a la testigo clave, sino lo que critica es la defensa que ha hecho de torturadores como lo fue su padre y el general Acosta Chaparro. El licenciado Gutiérrez Priego no es apto para el puesto. Coincido totalmente con aquel que haya puesto ese comentario en el canal de Ledesma sobre la opinión que el propio Ernesto revela con fundamento, creo yo, con buen sustento, contra César Gutiérrez Priego. Empecemos ahora sí con los audios. Verdaderamente eran siniestros y otros, porque tengo los... El que escuchan en este momento es Francisco Cruz, mismo que en términos generales creo que realiza trabajos interesantes. Aquí él es el que está hablando. Tengo las pruebas para mostrarlo, ¿no? Como, por ejemplo, delinearon todo un mapa para mejorar, si eso se puede decir, si se puede decir así, los sistemas de tortura en este país. Uno, por ejemplo, Francisco Quiroz Hermosillo, rellenaba a sus víctimas con gasolina, los hacía caminar con el embudo, los hacía caminar y luego les disparaba balas para de explosivas, así que los hacía estallar. Arturo Acosta Chaparro les cortaba las plantas de sus pies, entre otras, porque son los militares que inventaron los vuelos de la muerte. Les cortaba las plantas de los pies a sus víctimas y los hacía caminar en fuego, vivos. Entonces, yo digo, cuando me hablan de algo siniestro, les cortaba las uñas de los dedos, les cortaba los dedos para hacerlos hablar. Cuando a mí me hablan de algo siniestro, yo digo, eso es siniestro. Yo fui abogado del general Mario Arturo Acosta Chaparro. Esta declaración la realiza César Gutiérrez Priego. Escúchenlo ustedes mismos. Y con esa contundencia, creo que hace muy buen corte aquí. Los hacía caminar con el embudo, los hacía caminar y luego les disparaba balas para de explosivas, así que los hacía estallar. Arturo Acosta Chaparro
Acosta Chaparro. Les cortaba las plantas de sus, entre otras, porque son los militares que inventaron los vuelos de la muerte. Les cortaban las plantas de los pies a sus víctimas y los hacía caminar en fuego, vivos. Entonces, yo digo, cuando me hablan de algo siniestro, les cortaban las uñas de los dedos, les cortaban los dedos para hacerlos hablar. Cuando a mí me hablan de algo siniestro, yo digo, eso es siniestro. Yo fui abogado del general Mario Arturo Acosta Chaparro, una de las principales personas acusadas de la guerra sucia en los años 70 en este país. Lo está Y me acuerdo diciendo. que en alguna ocasión fueron a hacer un operativo en su casa. Primero lo sacamos por medio de prisión domiciliaria. Esto, por cierto, fue en el coloquio de la UNAM, llamado La Transformación Democrática en Disputa, que fue realizada el 24 de octubre de, Posteriormente fueron a su casa. Y me de acuerdo que 2023. 24 de octubre de 2023 en la UNAM. no van a encontrar nada, no crean que les corté la cabeza y los puse como trofeos. O sea, es un comentario real que realizó. Dice, esto es una simulación. Dice, porque la orden en aquel entonces de trabajar, y es a lo que regreso, cuando nosotros vemos que las órdenes en el sexenio de Felipe Calderón era, ustedes disparen y después derivan, y que en el sexenio de Peña Nieto se siguieron continuando, por más que yo formé parte de las Fuerzas Armadas, por más que yo es el gremio donde me crié por mi señor padre, porque desde niño, o sea, yo me volví fifí de grande, de chamaco, yo andaba en los regimientos militares y todas las demás cosas que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque es el ambiente donde yo me crié. Verdaderamente, eso es siniestro. Ordenar ejecuciones de estudiantes, de líderes sociales, de líderes campesinos, para mí, eso es siniestro. En Guerrero también existe una animadversión tanto de los militares hacia la población civil como de la población civil hacia los militares por la famosa guerra sucia, que es que se les ha acusado desde los años 60, 50, 60 y 70 de que muchos de ellos forman parte de grupos guerrilleros. Y ahora que pueda ser de grupos criminales, porque esas guerrillas, de acuerdo a la información de inteligencia militar, ahora muchos de esos exguerrilleros se dedican al tráfico de drogas por medio de grupos criminales. Así las cosas. Fuertes declaraciones, muchachos, en efecto. Y bueno, pues aquí, insisto, esto lo pueden encontrar en el propio canal de Ledesma. Pero pues así como lo acaban de escuchar de la propia voz de Gutipri, pues él mismo está diciendo que es que lo dijo textualmente, o sea, aquí no hay de que me tergiversaron, que agarraron un pedacito y lo cambiaron. A ver, hazte responsable de lo que dices. Es más, yo ya lo estaba demostrando en comentarios anteriores. Él mismo por momentos se pone la soga al cuello, se contradice, él mismo hace las propias declaraciones. Aquí él está diciendo, lo dijo textual, yo defendí a Acosta Chaparro. Por supuesto, pues que te genera pues dudas legítimas, creo yo, sobre la ética y la congruencia del señor Gutiérrez Priego. Es decir, el abogado César Gutiérrez Priego no solamente fue el abogado del caso de su padre, y que esa es la crítica que nosotros hacemos. El manejo tendencioso y donde se victimiza y revictimiza una y otra vez es que dice, a mí me atacan por la historia, por quien fue mi padre, y siempre usan eso. No, la crítica fundamental es que él es el abogado y fue el abogado de su padre. Y es el abogado de su padre, con todos los delitos que se le imputaron, pues resulta que no solamente fue abogado de Jesús Gutiérrez Rebollo, sino que también del general Acosta Chaparro. Y precisamente en esa propia descripción que hacía Paco Cruz, que dice, eso es siniestro, pues se nos hace siniestro que en ese mismo programa no dijera César Gutiérrez Priego, se quedara callado después de lo que Paco Cruz estaba señalando en ese mismo programa defendiendo al abogado César Gutiérrez Priego. Ahora, si Paco Cruz sabía, pues peor todavía, porque entonces hay una complicidad y entonces entraría también en el marco de casos siniestros donde en este caso César Gutiérrez Priego, pues defendiendo y contando la anécdota, además pues de Acosta Chaparro, de decir, bueno, pues claro que no lo tenemos, pues no voy a esconder los cuerpos aquí en el closet, no los voy a tener aquí colgados. Pues bueno, este personaje que fue el abogado de estos dos siniestros personajes de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues pretende ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, le vamos a pasar. Así las cosas. E insisto, tanto Astillero como Ledesma creo que están haciendo cuestionamientos válidos, legítimos, incluso éticos, incluso necesarios. Que los demás aplaudidores y el resto de la borregada no los esté haciendo, no implica que no sea necesario hacerlos. Y creo que sin duda también desata dudas legítimas sobre la idoneidad, pues de este Gutipri como ministro del nuevo Poder Judicial, que claramente pues ya podemos empezar a ver que pues hay cosas que esclarecer. Yo qué es lo que diría, a ver, si en verdad no tienes tanta hambre de poder, pues espérate, saca tus evidencias, deja que todo se esclarezca, y contiende como ministro para la siguiente ocasión, ya que todo quede transparente, esclarecido y demás. No en este momento en donde todavía tenemos muchas dudas sobre quién es Gutipri, quién realmente es Gutipri, de qué lado está Gutipri y qué realmente representa Gutiérrez Priego. Si realmente pues se dice un hombre de derecho y de pueblo, pues creo que no tendría mucho problema en esperar su momento, cuando ya todo haya sido esclarecido y transparentado. Confiesa que estuvo asesorando de manera externa a militares implicados, vinculados.
otro problemita, y con esto vamos a terminar, creo que con suficientes argumentos en contra, digamos, de Gutiérrez Priego, termina la cereza del pastel ya solo no con eso, sino con el tema de Ayotzinapa, donde yo mismo digo, ¿por qué no hizo más en Ayotzinapa? Y pues es que creo que también hay ahí temas medio turbios, donde incluso creo que hubo seguramente militares que lo buscaron para, pues ahí esconder, omitir o encubrir ciertas cosas. Y pues insisto, creo que el papel de Gutiérrez Priego fue muy opaco, tan opaco como la institución que él defiende y representa desde el poder militar. Se convirtió en una costumbre a atacar también a Alejandro Encinas, quien fuera subsecretario de Gobernación durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este hombre, Gutiérrez Priego, que también pues confiesa que estuvo asesorando de manera externa a militares implicados, vinculados precisamente pues en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Hace un rato, en el video anterior que le pasamos, escuchó usted en una segunda intervención a Paco Cruz y después en el comentario. O sea, hay cosas que no nos cuadran y creo que son muy legítimas. Creo que no nos podemos dejar cegar por el fanatismo. Que uno, cuando va escuchando pues todas las barbaridades que dice, pues quién, de qué forma, cómo. Eso es cierto, y creo que yo soy uno de esos. He escuchado muchas barbaridades, ocurrencias, incongruencias de Gutipri. Difícilmente no será ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero este es el personaje que uno, cuando va escuchando pues todas las barbaridades que dice, pues quién, de qué forma, cómo es que llegó a ser candidato, cómo logró pasar todos los filtros, porque nadie investigó el caso de este abogado. Vamos a escuchar lo que di. De acuerdo, y creo que, insisto, es un caballo de Troya, ¿no? Esto de que también por momentos que no, con tal de ser popular y que quiera contender a fuerza y llegar al poder judicial, pues también luego veo que no tiene mucha selectividad de ver con quién va, ¿no? O sea, si lo invitan a Milenio, va a Milenio. Si quiere ir con Ciro Gómez Leiva, va Ciro Gómez Leiva. Si quiere hacer una serie con HBO y participar en el Culiacanazo, va al Culiacanazo. Pero en el tema de Ayotzinapa, pues muy extraña su participación, como bien dice aquí Ledesma, criticando Encinas, pero por otra parte tampoco haciendo demasiado por las víctimas, ¿no? O sea, y no estoy diciendo que pues no haya que criticar a nadie, pero pues tampoco está como que muy claro, pues insisto, el papel o la transparencia de Gutiérrez Priego al respecto, ¿verdad? En fin, son temas que quedan ahí, que finalmente pues no se puede tapar el sol con un dedo. Termino leyendo algunos comentarios de algunos desencantados que dicen: y yo pensaba votar por ese señor. A mi abuelo y a mi tío los persiguió durante mucho tiempo Acosta Chaparro. Gracias, señor Ledesma, gracias por tu congruencia y por esta información tan valiosa. Otro comentario: a mí también me ha hecho cambiar de opinión, es preocupante. Y es que sí es algo preocupante. Otra persona que dice: hay algo en él que no me da buena espina. Por dos, yo también, para votar por él. En fin, vuelvo a insistir en este comentario en el cual coincido al máximo. Ledesma no está cuestionando que el general haya salido absuelto del delito de narcotráfico, que por cierto habrá que ver cómo le investigaron o fabricaron, ¿eh? Por cierto, salió libre del cargo porque asesinaron a la testigo clave, sino lo que critica es la defensa que ha hecho de torturadores como lo fue su padre y el mismo Acosta Chaparro. El licenciado no es apto para el puesto, y esto último creo que es lo más preciso y sintético que se puede decir sobre César Gutiérrez Priego. Así de simple, entiéndelo. No es campaña sucia, no es que se te critique por ser hijo de tu padre. Es así de simple. No eres apto para el puesto. Te duela o no, lo quieras entender o no. Hay muchos que consideramos que no eres apto para ministro del Poder Judicial. Así de simple. Por lo que eres y por lo que has hecho. No por hijo de quién eres, sino por lo que eres y lo que has hecho. Y de mi parte creo que por esta incongruencia total y oportunismo que te es muy difícil ocultar. Estas dos cosas para mi gusto, la incongruencia, el oportunismo y tu falta de aptitud y capacidad para representar cabalmente a las víctimas y al pueblo en este puesto, para mi gusto basta para decir: no voten por César Gutiérrez Priego. Yo no lo haré.
Por último, y para quien quiera ahondar en este tema, y de hecho haré un comentario y un video al respecto, será hablando justamente de un texto publicado en Siempre por Armando Reyes, titulado Un caso enrarecido, que es una entrevista con César Gutiérrez Priego en septiembre 30 de 2022. Dejaré el link aquí abajo para quien quiera ahondar en este tema. De cualquier forma, yo haré un comentario de esto particularmente. Pero bueno, puedo irles adelantando. Por ejemplo, esto. Siempre entrevistó a César Gutiérrez Priego, quien compartió con nuestros lectores el análisis que hace del caso desde la perspectiva del derecho penal militar. Estas son sus consideraciones. El informe, como lo entendí, es el informe que realiza Alejandra Encinas, como presidente de la comisión que generó dudas con el grupo de expertos padres. Ahí nos dimos cuenta que hay cierta información que no fue verificada, que viola el debido proceso porque no puedes hacer imputaciones cuando ni siquiera tienen conocimiento de acerca de qué están acusados. Es el caso personal del Ejército Mexicano, y que además te constituyas como agente del Ministerio Público porque la investigación es única y exclusivamente del MP, que estará auxiliado por policías, como dice el artículo 21 constitucional. Después nos damos cuenta por la nota de Penilei Ramírez, que maneja el mismo informe, solo que detallado. Así, cuando hay la filtración de estos mensajes o pantallazos de WhatsApp, donde se crea toda esta distorsión de la realidad, porque incluso los abogados de los militares dijeron que no tuvieron oportunidad de conocer cuál es la imputación en concreto, y dudan de la veracidad de dichos mensajes porque nadie tenía conocimiento, no fueron objeto de prueba, y con eso se viola el debido proceso. Hay una clara animadversión del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas a todo lo que tiene que ver con el personal militar. Eso no quita que la investigación que haya realizado pudo ser muy amplia, pero no tiene ningún medio de prueba para demostrar que lo que están ofreciendo es real, porque además tendría que ser por medio de la Fiscalía General de la República, que hubiera podido recabar, y no quedar como una investigación de una comisión que no le da participación al Ministerio Público como tal. Nos estamos dando cuenta que hay un ala de ultraizquierda en el gobierno federal que no quiere a los militares trabajando y coadyuvando en esta administración, y habría la posibilidad, de acuerdo a la investigación que están realizando, que haya pruebas ilícitas, y estoy hablando como abogado especialista en derecho penal y derecho penal militar. Échense esa, ¿no? Digo, por si le faltaba una cereza al pastel del caso de Gutipri, en el sentido de que no da confianza, de que no me parece un hombre precisamente del todo íntegro ni congruente, me parece un hombre oportunista. No es un punto de ponerme a favor o en contra de uno o del otro, pero el punto es que hay cosas de César Gutiérrez Priego que simplemente no bastan, desde mi perspectiva, para confiar en él. Por tanto, como yo decía, yo no votaré por César Gutiérrez Priego, y ya analizaremos el texto completo sobre las declaraciones que realiza en este medio Gutipri. De momento, insisto, Gutipri, no votaré por ti.